a la Red Nacional de Arbitraje. This meeting is being recorded. A la Red Nacional de Arbitraje, Centro de Arbitraje específicamente, que me hace partícipe de trasladar alguna experiencia que pueda tener y compartirla con ustedes, y espero que sea de su agrado. Tengo temas específicos y lo vamos a comenzar a compartir un poquito de cada experiencia que se ha adquirido en los trabajos que hemos desarrollado. Muchas gracias por su presencia. A ver, el día de hoy yo entiendo que estoy en el marco de un curso de Junta de Resolución de Disputas, donde ya muchos expertos, muchos profesionales, colegas y abogados han podido trasladarles a ustedes todos los preliminares, cómo se originan, en qué países se está prodigando este sistema, y tal vez ratios, detalles que se necesita conocer para poder entender que este es un mecanismo muy, muy importante en la vida de los contratos. El tema que a mí me corresponde ver es un tema, en unos momentos les paso pongo el PPT, pero el tema que ahora me toca atender son en total 6 materias, 6 puntos, 6 partecitas de este gran mecanismo, ¿no? Es un mecanismo de solución de controversias innovador en el país. Si bien en otros países ya ha tenido efectos importantes, en el Perú lo necesitábamos. Sabemos que surgen de día a día muchas controversias y todas estaban canalizadas a ser atendidas por otros mecanismos un poco más extensos, y tal vez por el volumen de los casos que se presentaban, ya resultaba insuficiente la oferta llamémosle así, la demanda era grande y la oferta de equipos de trabajo, de profesionales, de cámaras, ya resultaban siendo limitadas, y por eso es que la solución de controversias muchas veces llegaban a superar los 3 años. Y no hablamos que sean temas sofisticados, sencillamente eran temas de día a día que a veces por diferentes razones que ustedes y yo las conocemos, no se deciden prontamente en las instituciones. Las contratadas lo llevaban para poder solucionar el tema, y muchas veces ya llegaba fuera del momento en que se necesitaba la solución. Y este es un tema que la verdad los profesionales que estamos trabajando esta materia, principalmente digo los ingenieros, donde antes eran los que sufrían por el problema que suscitaba una demora en la solución de controversias, los profesionales de la ingeniería que habían apostado para hacer empresa y no tenían la oportunidad de terminar sus contratos porque la solución de controversias se alargaba en el tiempo. He visto muy de cerca cómo un equipo de profesionales le pusieron la vista a este tema y dijeron, ¿por qué en mi país no lo podemos llevar a cabo? Y creo que en primer lugar los ingenieros tenemos que agradecer que hayan puesto los ojos en esta problemática, que a través de la Junta de Resolución de Disputas se pueda aminorar. No podemos pensar que la solución es total, pero sabemos que de la forma como están preparando a los profesionales que ya tienen experiencia, ¿no? Le están dando capacitación para que puedan trasladar esa experiencia y aplicarla en contratos que necesitan un acompañamiento de un tercero con experiencia. Porque en las obras tenemos profesionales extraordinarios, tenemos residentes, supervisores, especialistas, gerentes, administradores de contratos,
todos vinculados en ejecutar obras. Lo que falta es y el cómo y en qué momento solicito que se decida para que la obra no pueda parar y para que la obra no se pueda recortar. Entonces, ese mecanismo que en este caso están ustedes incorporados para la capacitación, llamémosle así, porque la verdad tienen ustedes tanta experiencia, pero es una capacitación más que a mandar a través de estos cursos, de estas charlas, de estos conversatorios, lanzar conocimiento. Lo que estamos haciendo es reordenar lo que sabemos hacer para que este sea aplicado de forma importante, interesante, como un mecanismo que pueda prevenir que existan controversias. Creo que con eso la Junta de Resolución de Disputas ya habría obtenido el galardón, prevenir las controversias, que es un poco complicado, pero poco a poco vamos a lograr, así como cuando en el 98 ingresó como mecanismo de solución de controversias el arbitraje. Todos desconocían, ¿qué es eso, no? Árbitros solamente conocíamos los del fútbol. ¿Y cómo es esto? Entonces, pocos nos fuimos introduciendo en este mecanismo y eran pocos los que se acercaban al arbitraje. Inclusive los abogados que tienen mucha experiencia, ya por formación, todavía les era ajeno entender algunos temas técnicos, ¿no? Es ahí donde de repente como ingeniera yo pude entrar, hacer peritajes, hacer expertise, mostrar algunos informes que podían ayudar a entendernos entre el derecho y lo técnico, cómo conjugábamos para que haya solución. Entonces ahora hice esta introducción porque me motiva mucho y responsabiliza mucho a los profesionales que estamos integrando esto. Somos el grupo, llamémosle así, de pioneros que si la hacemos bien, creo que el país ganó con esta norma. Creo que es lo más innovador y lo más extraordinario que podría haber sucedido en la contratación de obras. Claro, nos gustaría otras situaciones más que se pulan, ¿no? Como son los proyectos, que sean mejores, pero mientras ocurra esa mejora, tenemos que entrar a brindar nuestro conocimiento y nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias por permitirme esa introducción. Ahora voy a subir un PPT para que de repente de forma ordenada vaya mostrando los temas que se van a exponer el día de hoy. Estoy dejando 2 temas para la siguiente clase que tiene que ver con el tema específico de la correlación entre lo que es la problemática que surge en obras y cómo entra a apoyar el tema, este mecanismo. Entonces voy a levantar el PPT. Un momentito, por favor. Ok, ya estamos acá. Bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Jenny Guerrero. Tengo como colegiada algo más de 36 años. He estado la mitad de mi vida muy cerca de la obra, dentro de la obra. He pasado por los diferentes escenarios que le corresponde a un ingeniero y hoy día es una labor principal que tengo es participar como adjudicadora en Junta de Resolución de Disputas. Me doy un saltito para acá. Vamos a tocar el día de hoy, porque entiendo de que ustedes ya han tenido más temas sobre JRD, y a mí me toca desarrollar el día de hoy 4 puntos. Pienso que sí nos vamos a ajustar. Si en caso faltara un poco de tiempo, el punto 4 está relacionado con el 6. En esta oportunidad vamos a analizar usando la reglamentación y la normativa, llamémosle así. Tenemos la ley de contrataciones, tenemos la directiva y
a partir de ellos desarrollo estos 4 puntos. La siguiente clase, llamémosle así, tiene que ver con la implicancia de la JRD para reactivar obras públicas. Y el otro punto es diseño de la Junta de Resolución de Disputas en la normativa de contratación del Estado. Ahí tenemos muchos temas. Creo que de la propia práctica vamos a poder explicar qué materias son las que desarrolla la JRD y de repente con pequeñas casuísticas poder entender el por qué sí va esto y por qué no va. Algunas materias que le corresponde responder o asumir a la JRD cuando se le pregunta, ¿no? Principalmente cuando se le pregunta, porque esa es la parte más importante. Si yo absuelvo bien la pregunta, bien sustentada, realmente les va a servir a las partes. Ahora que no es fácil aceptar y tomar decisiones cuando tiene o involucra montos, sin embargo, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Entonces, ese tema de las consultas es lo más importante que debe atender una adjudicadora o un adjudicador o una JRD. Entonces, como le digo, ustedes ya han escuchado, pero comienzo señalando qué es la Junta de Resolución de Disputas. Es un medio para prevenir y solucionar controversias según corresponda. Prevenir o solucionar controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, sobre la interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez de contrato. El artículo 243 del reglamento establece claramente cuál es la función de la Junta de Disputas. ¿Qué es lo que promueve la Junta? Logra prevenir y resolver. Acá, para no olvidarme, lo pongo, previene y resuelve. ¿Qué resuelve y qué previene? Las controversias o la ejecución que pueda prevenir las controversias desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la misma. Tiene sus particularidades, porque se dice la recepción de la obra. ¿Y qué pasa si yo tengo todavía la controversia que está dentro de los plazos para resolver? Esa es una particularidad que también tiene su respuesta y probablemente algunos profesores abogados ya les han de haber contestado. En caso contrario, yo se los digo. ¿Qué se busca, no? Yo me anticipé señalándole, pero ¿qué se busca? Es que con la experiencia de los adjudicadores, el trabajo responsable de las partes, ¿no? Cumpliendo su ética y su responsabilidad, se concluya una obra pública para el bien de los beneficiarios peruanos. Eso es lo que todos queremos. Nos desmotiva, nos apoca pensar que estando en manos de terminar una vía, terminar un puente, terminar un colegio, terminar un hospital, se encuentre paralizado, ¿no? Es a veces un poco lamentable. Y cuando muchos enfermos que necesitan, muchos alumnos que necesitan su local, otros que se están cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos ser parte de ello y nos han responsabilizado para, con nuestra experiencia, colaborar. Es decir, lo que dice la figura, ¿no? Con esa responsabilidad, con esa ética y unidos, esto puede tener muy buen término. Todo depende que hagamos cada uno nuestra parte y que esta opción que se nos ha dado, después de cuántos años que tenemos reglamento, pueda ayudarnos a que las cosas sean más rápidas. Entonces tengo acá el punto que me toca, el primer punto, designación de miembros de la JRD. Segundo, requisitos para ser miembro de la JRD. Tercero, oportunidades de la instalación. Y cuarto, gestión de reclamos en construcción y medios alternativos de solución. Como por un tema de tiempo y porque son 6 puntos que tenemos que distribuirlo en estas cerca de 8 horas, perdón, ¿qué estoy hablando? Cerca de 5 horas, 4 horas y media, en las tres charlas que vamos a tener.
Vamos a tratar de compartirlo para poder hacerlo de forma tranquila, clara. Y si ustedes lo saben, no se aburran, no se molesten, porque siempre es bueno refrescarnos en estos temas. Entonces, partimos por la designación de miembros de la JRD. No voy a entrar en temas de honorarios, no voy a entrar en temas de centros, porque eso creo que ha sido un curso ya específico. Entonces, ya habíamos visto en el 243.1 cuáles eran las funciones que le están asignando a la JRD. El 243.5 dice cómo debe estar integrada la JRD. Acá dice claramente, no lo voy a leer, pero sí señala en forma general. Más abajo tengo ya la lámina que nos ilustra mejor. El 243, el 245 habla de cuáles son los montos que se debe tener o que se debe afrontar para poder estar obligado o no para instalar una JRD. Si va a ser un miembro o de 3 miembros, ¿no? También lo define claramente el reglamento. Pero también hace mención a que los requisitos se estarán estableciendo en una directiva que dé el OCE. Así estaba normado está normada la reglamentación para designar miembros. Como digo, no lo voy a leer, lo he sombreado allí. Vamos a esta configuración que es más fácil de verla. Perdón, primero acá. Teníamos nuestro reglamento que establecía claramente cuál es la forma de instalar junta de resolución de disputas, ¿no? De un miembro, dices, puede ser ingeniero o arquitecto, y ponen las características, el conocimiento que debe tener estos profesionales, pero ya tengo conformación, tengo montos, pero el 4 de septiembre de 2020 modifican el reglamento en algo específico. En la anterior, por eso no me he detenido a ver tanto los montos, en la modificatoria ya extienden la opción, porque había el interés de que también algunos contratos que querían solucionar sus controversias con este mecanismo no tenían la forma. Sale este dispositivo complementario y ya ajusta el monto, les dan el chance de que si tienen contratos inferiores o iguales a 20 millones, podría ser pactado aunque en el contrato no haya sido establecido. Pero si había el interés, ¿no?, les daban la posibilidad que si eran inferior a 20 millones podrían pactarlo. Eso creo que es importante porque se extendió un poco más la brecha, porque antes era solo pasado los 40 millones. Pero entro acá. Decía que tanto el reglamento como la directiva establece claramente cómo va a ser la conformación, cómo van a ser designados los miembros. Cuando se trate de obras inferiores a los 40 millones, el reglamento, el artículo 243.5 dice, puede estar integrada por 1 o por 3 miembros según acuerden las partes. Eso es lo que dice en forma general. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la JRD se integra por un miembro, cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor menor a 40 millones. El profesional puede ser ingeniero o arquitecto conocedor de la normativa y de contrataciones del Estado. Eso es lo que dice el reglamento. También dice que la JRD puede estar integrada por 1 o por 3 miembros según acuerden las partes, pero por 3 miembros es cuando el respectivo contrato de obra tenga valor igual a los 40 millones. Eso es obligatorio que sean 3 miembros. También la particularidad que establece es que
presidente de la Junta tiene que ser ingeniero o arquitecto. Los demás miembros son expertos en ejecución de obra. No establecen que sean ingenieros o que sean arquitectos los otros dos miembros. Puedan ser que los otros miembros también sean ingenieros, pero pueden ser abogados, pueden ser profesionales que tengan la experiencia en la contratación del Estado. Entonces ya cada cámara establece su reglamento, sus calificaciones, sus incorporaciones de los profesionales que considera que los va a tener inscritos para la necesidad de las partes que demanden este tipo de expertos. Entonces queda claro que cuando es árbitro, cuando es adjudicador único o cuando es presidente de la adjudicación de la JRD, tiene que ser necesariamente ingeniero o arquitecto. La directiva es quien con más detalle presenta esta clasificación, esta designación de miembros. Es el 7.3 de la Directiva 12-2009-OCE, que ya también les habrán explicado, es la que complementa perfecto y hace que funcione de forma perfecta lo que es el reglamento. En ese artículo específico, en esos artículos específicos que refieren cómo trabajar con este nuevo mecanismo, el mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas. Lo que ya les había explicado, señala la JRD, se compone de un único miembro, ¿no? Si se compone de este es designado por las partes de la lista de adjudicadores del centro. Miren lo que dice acá, ¿no? Es designado por las partes. Las dos partes se ponen de acuerdo, ven la lista y dicen, este adjudicador lo vamos a invitar. Dice, dentro de los 5 días siguientes de la suscripción del acuerdo por el que se someten a las controversias, al sistema de solución de la JRD, o tratándose de JRD pactadas en la suscripción del contrato, dice, desde el inicio de la obra se tiene que contar esos 5 días. Pero lo que realmente ocurre es que en el contrato establecen qué cámara es a la que se va a acudir para poder ubicar a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, cuando RENA tenga ya su cámara y tenga la lista de profesionales, vienen las dos partes y piden la lista y escogen al profesional en función a qué cámara esté establecida en el contrato, porque debe definirse la cámara con la que se va a trabajar en la selección de la JRD. Entonces acá dice, de la lista de adjudicadores del centro, dentro de los 5 días siguientes al acuerdo en el que se someterá las controversias a la JRD. Como no precisamente estaba establecido originalmente en el contrato y había la opción de incorporarlas, entonces cuando firmaban la adenda, firmaban el acuerdo de a qué cámara iban a asistir, entonces tienen a partir de ellos 5 días para designar a su único adjudicador. El miembro que es elegido, que es designado, tiene un plazo de 2 días para aceptar. Es rapidísimo. Es que la JRD funciona rápido desde el comienzo, desde su designación. Y dice, acepta o no acepta, inmediatamente pasa a buscarse la nueva reemplazo de esta designación, ¿no? En caso no se lleve a cabo dicha designación, el centro lo nombrará en un plazo de 5 días cuando las partes le dicen no nos hemos puesto de acuerdo en el adjudicador o el adjudicador no nos ha aceptado y no tenemos otro más, usted, centro, decida. Dice, el centro lo nombrará en un plazo máximo de 5 días siguientes de recibida la solicitud formulada por cualquiera de las partes. Eso es en el caso de adjudicador único. En el caso de adjudicadores, de 3 adjudicadores que conforman la JRD, las dos partes escogen a los 2 miembros de la lista de adjudicadores del centro.
también en el plazo de 5 días, del mismo mecanismo, pero en este caso eligen a los 2 miembros. No es que yo te he puesto mi adjudicador, yo te he puesto tu adjudicador, no. Acá piden que de común acuerdo decidan por los 2 miembros de la lista, y el mecanismo siguiente es que estos 2 miembros, cuando ya aceptan, tienen un plazo de 5 días para designar al tercer adjudicador, que va a ser el que va a presidir esta junta. Y el presidente tiene 2 días para aceptar o no la designación. Entonces, la particularidad de ambos, la similitud es que ambas partes eligen al adjudicador único o ambas partes eligen a los 2 adjudicadores, ¿no? Es importante este tema, porque yo que soy en el medio encuentro que a veces esa parte se desconoce. Uy, tenemos alumnos muy tiernos acá, que ya quieren ser adjudicadores, seguro. Fabuloso. Ahora, también tenemos un punto que es importante destacar en este 7.3, que designa miembros, dice: cuando alguno de los miembros designados no acepte o no se pronuncie en los plazos establecidos, las partes que lo propusieron o el centro que lo nombra lo reemplaza. No va a esperar, mira, ya mañana, ojalá que me respondan. No responde y pasan a ubicar a un siguiente, ¿no? Si fue las 2 partes quienes lo eligieron o si fue la Cámara quien lo eligió, es quien va a tener la decisión de hacer con el mismo mecanismo seleccionar reemplazante. También se establece en esta directiva, que es la que complementa el reglamento, que cuando en un plazo de 20 días contados desde la suscripción del acuerdo por el cual se someten a las controversias a la JRD, o tratándose de JRD pactadas en la suscripción del contrato, las partes o los miembros designados no logren tener la aceptación de los adjudicadores que les corresponde designar, o que no se haya podido realizar la designación, el centro tiene la responsabilidad de designar a los miembros que no hayan sido nombrados. ¿Qué es lo que concluiría conociendo esta directiva, este reglamento, este mecanismo? Es que buscan la agilidad. No está en el tiempo que falló, voy a esperar, voy a estar esperando. Entonces, la designación es muy rápida, y si en caso se dilatara y no logran conformar, el centro tiene la responsabilidad de conformarlo. Perdón, ¿alguna pregunta? Porque yo no veo las cámaras, de frente estoy con mi PPT. Me dicen si desean un alto, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Continúo? Ok. Ok. Entonces, creo que con esta pequeña, este pequeño tema, y es un gran tema porque ahí comienza la participación, la conformación de la JRD, punto de partida importante para este mecanismo. Por eso es que las cámaras se esfuerzan de seleccionar a los mejores profesionales, los que tienen experiencia, y les dan capacitación para que puedan tener esa opción, las partes, de poder elegir con toda la tranquilidad los profesionales que están en esa lista, ¿no? Y es nuevo, por más que, por ejemplo, ya vengo trabajando 4 años en esto. Anteriormente trabajaba en otros temas de conciliaciones decisorias, pero es relativamente nuevo. Entonces siempre vamos a tener interrogantes, todos tenemos interrogantes en este tema. Y quienes pudieran estar presentes, o los que después escuchen esta
lo que es la explicación que estamos dando, ¿no? O la transmisión de nuestra pequeña experiencia. Pueden preguntar en cualquier momento si tienen algunas dudas, ¿no? De repente entre profesionales que queremos lo mejor para este mecanismo y para los contratos que manejan este mecanismo, podemos estar dándonos la mano en compartir nuestras experiencias, porque esto va a ser muy útil, va a ser muy beneficioso para el país si todos intercambiamos experiencias. Es un cúmulo de experiencias y con algunas otras particularidades que vamos a ver a continuación. Entonces dice, ¿cuáles son los requisitos para ser miembros de la JRD? Ya lo estamos señalando. ¿Qué requisitos? Ingeniero o arquitecto cuando el monto de los contratos es inferior a 40 millones. Que dice el reglamento que deba tener conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, así como en contrataciones con el Estado. Y tiene que estar registrado en un registro de adjudicadores. Es elemental, no existe por el momento como el arbitraje, que podemos designar a los árbitros y los árbitros designan al presidente de una cámara. Acá todos los miembros adjudicadores pertenecen a cámaras. Y en función a la cámara que estaba establecida en el contrato o que después lo definan a través de una adenda, podría ser, de esa cámara es que se designan a los profesionales. Seguimos. Cuando el monto del contrato es mayor a 40 millones, la JRD estará integrada por 3 miembros. El presidente de la JRD será ingeniero o arquitecto. Los mismos requisitos que señalábamos para cuando es un solo adjudicador, tiene que mantener conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, así como en contrataciones con el Estado. Y los demás miembros, dice profesión, si bien dice cualquiera, es cualquier profesión, ¿no? La norma no precisa ninguna en particular, solamente habla de expertos en la ejecución de obra. Debe estar igualmente inscrito en el registro de adjudicadores, ¿no? Entonces, es todo. Los miembros de la JRD deben pertenecer a una cámara. Ok, entonces, además del conocimiento de la administración del contrato, de obras públicas, manejo de la normativa, ¿qué habilidades adicionales debe caracterizar a los adjudicadores conformantes de la JRD? Yo considero que muchos colegas y no colegas, pero que hayan trabajado en contratos de obras públicas, existe abundante experiencia, abundante conocimiento. Pero ¿qué cosa además de esa experiencia debe tener el adjudicador? Dice, debe contar con habilidades blandas. También en los cursos que ustedes están recibiendo, es probable que ya hayan venido expertos o vendrán para explicarles cuáles son las habilidades blandas. El que no la tiene le va a ser un poco complicado, pero entendiendo qué cosa es lo que se busca, va a poder adecuarse a lo que necesita el contrato. Pero es muy importante las habilidades blandas y la tolerancia, porque a veces un contrato se rompe porque los dos profesionales, que ambos que tienen experiencia, que podrían aportar tranquilamente a la obra, a veces no pueden utilizar el lenguaje apropiado y la poca tolerancia hace que los efectos vayan contra el contrato. Entonces, ¿qué pasaría si un adjudicador, que es un tercero, que está pretendiendo trasladar su experiencia, escuchar a las partes y dirimir o poder entender dónde está la complicación, no es tolerante, no tiene habilidades blandas, porque para entender a las partes y para que ellos puedan trasladar
todos sus problemas y las razones de los problemas puedan ponerlos sobre la mesa, no es fácil, porque cada cual trata de mantener bajo resguardo cierta información. ¿Por qué? Porque después les van a decir, ¿por qué dijiste? No protegiste al Estado. Porque tú dijiste, no protegiste al contratista. Entonces existen temores, los hemos vivido cuando hemos comenzado a trabajar en este mecanismo. Y es allí donde la experiencia de los profesionales más su habilidad para saber preguntar o saber inducir a que le respondan, puedan ustedes lograr que todo el problema medular se conozca cuando ustedes están presentes en conformando ese equipo que va a permitir conocer y brindar respuestas importantes de impacto y conocer también la problemática que les permita después decidir, ¿no? Entonces, por eso es que piden que un adjudicador deba contar con habilidades blandas, deba ser tolerante, la capacidad de adaptarse. Definitivamente tenemos diferentes problemas, tenemos diferentes espacios, ¿no? Diferentes, principalmente, llamémosle problemas, dificultades, ¿no? Y el profesional debe poderse adaptar. No puede decir, bajo estas condiciones no lo hago, bajo estas condiciones sí. No, yo pienso que para poder encontrar el núcleo, el problema, la parte medular, tenemos que integrarnos, ¿no? Otro tema que es importante, yo lo considero que es importantísimo, más que importante, elemental, es que se muestre que las dos partes son respetadas igualmente por el adjudicador, que les interesa mucho lo que van a recibir de las partes y principalmente que se les valora sus tiempos. Entonces, si yo adjudicador respeto y soy puntual, estoy considerando que los minutos de esas personas que están a mi frente, que son las dos partes que han sido contratadas, que han firmado un contrato para entregar un bien, ellos tienen sus tiempos bien ocupados. Entonces, si todos somos puntuales, podemos aprovechar los tiempos. Y eso genera costumbre, ¿no? Es importante, es un principio de respeto que se merecen y nos merecemos todos los que asumimos una responsabilidad y nos vamos a reunir en un tiempo determinado. Y lo otro es prepararse antes de la audiencia, porque no siempre tenemos todo el tiempo del mundo para preguntarles a ellos y que ellos no respondan, me olvidé de preguntarte esto. Lo mejor es leer su información, por eso es que les pedimos siempre, por favor, 2 días antes, envíenos la información a lo que han alcanzado ustedes el mes anterior o el problema que puedan tener hasta la fecha. Nos entregan 2 días antes, nos permiten leer y ya ir preparados. Y al margen de los informes que puedan hacer, bueno, nos entregan un material previo en función a la experiencia o al problema que hemos escuchado, ya debemos ir leyendo. ¿Qué pasó en ese mes? Lo anotaron en el cuaderno de obra o no, las implicancias de las lluvias, el problema que si registraron bien el pedido del adicional. ¿Dónde radica el problema? Esto es lo que vamos a preguntar para entender bien cómo se desarrolla el tema y de repente hay a veces puntos tan sencillos que uno les puede explicar a través de las preguntas que hagamos, podemos ir induciendo diferentes ángulos para que ellos vayan explicando toda la problemática y podamos allí tener el conocimiento fundamental para resolver sus preguntas. ¿No? Creo que comencé esta reunión señalándoles qué importante es responder y qué importante es inducir a que se nos pregunte, porque hemos sido seleccionados como profesionales de experiencia
nos han capacitado en materias específicas, entonces vamos a la obra, sea virtualmente o sea presencial, y tenemos que interactuar a través de qué preguntas y respuestas. Y ya probablemente ya les hayan explicado cómo se formulan las preguntas y las decisiones de forma específica, ¿no? Mi tema no ahonda a esa parte, pero puedo responder si es que hay preguntas. Oportunidad de la instalación, ya algo habríamos visto arriba. Entonces ya tenemos cómo se designa a los profesionales, qué características debe tener estos profesionales para estar en la lista de adjudicadores, y otros temas que ya son los requisitos que establece cada cámara. No es mi tema, yo estoy trasladando lo que dice la directiva y lo que dice el reglamento respecto a estas dos materias que acabamos de ver. Ahora, sobre la oportunidad de la instalación. Se había señalado que después de que se había suscrito el contrato donde se indicaba quiénes iban a ser los de la JRD, o se había designado al último miembro, habían días, un número de días específicos, cuando se había designado el mecanismo de solución de controversias a través de la JRD, a partir de esa firma se tenía 5 días para designar a los miembros. Entonces ya tenemos designados los miembros, ya tienen perfil específico. Entonces ahora, ¿qué es lo que corresponde? Suscribir un contrato tripartito entre las dos partes y los adjudicadores. La Cámara, ¿qué trabajo desarrolla para esta firma? Es el que brinda todas las condiciones donde van a asistir las tres partes y van a firmar el contrato a las tres partes. Y por eso le llaman tripartito. Y es también rápido. Dice, con la intervención del centro en un plazo máximo de 5 días de que el último miembro aceptara. Entonces, a mí me gusta resaltar a cada momento de la agilidad que muestra este artículo de reglamento y su directiva para que todo comience ágil, porque sí se necesita, porque a veces desde el inicio de la obra ya pueden haber también situaciones que podrían devenir en controversia si es que no se previene. Entonces, acá estamos viendo entre los 5 días de que el último miembro, es decir, el presidente de la JRD aceptó, ya se conforma el tribunal y se tiene 5 días para fijar el momento de la firma del contrato tripartito. Dice, en cualquier momento las partes, actuando conjuntamente y previa notificación con 7 días de anticipación, podrán resolver el contrato tripartito respecto de uno o más miembros sin expresión de causa y sin incurrir en mayor responsabilidad que el pago de los honorarios por lo que estuvo trabajando este equipo. Pero el contrato tripartito también incluye esas particularidades. Entonces, se dice, mira, firmas el contrato, pero el contrato también tiene un fin. El fin puede ser cuando se termina la obra o cuando exista algunas razones de las partes para resolver el contrato. Y la JRD no alega, la JRD solamente necesita que se le notifique. La otra parte después la recojo. Entonces tengo acá el contrato tripartito. Dice que si la Cámara no ha establecido un modelo de contrato, que acá tiene los elementos mínimos, se utilizará el modelo del anexo 1 de la directiva 012. Entonces acá solamente con una cuestión miscelánica se los he puesto. Este es el contrato tripartito donde están los datos de las tres partes, ¿no? De la entidad, de la contratista con sus representantes y de la JRD. Acá se establecen quiénes son los representantes debidamente acreditados, la JRD, sus direcciones, sus teléfonos,
las responsabilidades que asumen cada uno, cuál es el objeto de este contrato, las obligaciones de los miembros de la JRD, cómo va a ser la contraprestación sobre los pagos, si va a ser trimestral, va a ser dividido entre las dos partes. Por ejemplo, hay algunos contratos donde el contratista asume el pago del primer trimestre y el segundo trimestre lo paga la entidad. Creo que es lo más, ¿cómo le podría decir? Lo más simple en el tema de movimiento económico para las partes, si bien al comienzo puede ser un monto grande, pero si en la primera vez paga el contratista por adelantado, después de 6 meses hace el siguiente pago, porque el siguiente trimestre le tocaría a la entidad y así van intercalando. Ya no tienen que mover tanto documento como cuando he visto en una sola institución que paga mensual. Entonces, cuando hay atrasos es terrible porque tienen que cambiar recibos cada mes y son recibos a mitad paga una parte, mitad la otra, y es mensual, son 6 recibos según trimestre y es todo un problema que eso ya también, si es que no lo han visto, yo se lo comento que es así. Entonces, en el contrato tripartito va también cómo va a ser la contraprestación y la forma de pago. El plazo, los mecanismos para que este contrato caduque o se resuelva y firman acá, como decía, la entidad del contratista y la JRD, el centro que es quien patrocina o convoca esta audiencia en coordinación, por supuesto, con la JRD. Bueno, acá es lo que ya les advertí sobre el rompimiento de contrato, es establecido en el contrato tripartito, no hay que alegar mucho, claro que existen muchas razones para que se resuelvan los contratos, pero tiene la facultad las partes de decidir resolver el contrato tripartito, sin incurrir en mayor causa, sin incurrir en mayor responsabilidad, que la única responsabilidad que estarían asumiendo es el pago por los días que estuvo el adjudicador trabajando. Ahora, ya se firmó el contrato tripartito. Ahora ya se está en condiciones de iniciar las actividades de la JRD. Existen diferentes situaciones, pero la más normal es que luego de firmar el contrato tripartito, la JRD entre en acción. Entonces, la mayor parte de las cámaras, el mismo día que firma el contrato tripartito, firma el acta de inicio de actividades. Ese sería lo ideal, es lo más rápido. Pero a veces las partes se ponen de acuerdo y dicen, firma el contrato tripartito, pero todavía no iniciamos porque estamos en suspensión y no tenemos ningún problema, no queremos iniciar, avisan a la JRD y dicen, miren señores, estamos en suspensión y recién cuando la activemos, ya deje de estar suspendida la obra, les avisamos para dar inicio a sus actividades. Entonces existen diferentes situaciones. La normal es que al día siguiente que se firma el contrato tripartito y el acta, la JRD ya está en acción. Entonces paso acá. También la directiva 012 muestra el modelo del acta de inicio de funciones. ¿Qué es lo más resaltante del acta de inicio de funciones? Primero, la fecha en que inicia su actividad la JRD. Segundo, el cronograma de visitas a la obra, luego de que se ha presentado ese tema de la pandemia, ya se ha restringido un poco más las visitas, porque son un poco costosas para las partes que afrontan con estos costos, con todas las restricciones que exigía principalmente los meses anteriores, que eran mucho más estrictos. Los seguros, los viajes, antes al menos no podían estar 4 personas en una camioneta, ahora todavía está un poquito más tranquila la cosa, pero igual acá está establecido que va a afrontar en costo cada una de las partes, ¿no? Cómo se van a dividir los costos, por ejemplo, las visitas que demandan pasajes en avión, hospedajes, taxis, consumos, seguros y otros elementos que demanda de dónde se está haciendo la visita.
todos esos detalles y cómo va a ser la forma como va a afrontar cada parte se establece en esta acta de inicio de funciones. Las fechas de visita también se va a indicar cuándo van a ser las visitas presenciales, cuándo van a ser las visitas virtuales, y está establecido también cómo se va a reportar en cuántos días después de la visita que se haya efectuado por parte de los miembros de la JRD. Regularmente son 7 días que se tiene que entregar a más tardar el informe de lo que se ha conocido a través de estas visitas virtuales o presenciales, donde irán las recomendaciones y resaltar los temas que consideramos que tienen que solucionarse para que en la siguiente visita podamos ver cuál ha sido el avance de estas recomendaciones o estos hallazgos que se detectaron en la visita anterior. Entonces, también tienen su acta de inicio de funciones. Entonces, ¿qué está establecido en el reglamento y se ha establecido en la directiva, ¿no? Es lo mejor que puede ser, creo que es la parte más interesante, que no estamos después de una resolución de contrato cuando ya no se puede ver la obra, ¿no? En este caso, uno puede palpar de cerca el problema, la interrupción que puede tener por algún tipo de interferencia que ha generado el tema social, el tema técnico. Podemos palpar de cerca, ¿no? Hace 2 semanas yo estuve en una obra en el sur, y cuando escribían sus problemas, yo previo a la reunión, a la visita a obra, nos reunimos y le digo, definitivamente cada parte dice, me va a costar, y la otra parte dice, me va a tomar mucho tiempo, y no tomaban la decisión. Yo pensé, pero alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, utilizando las habilidades blandas, el costo-beneficio, yo promovía, pues, ¿no? Que cada parte ceda algo y puedan tener el proyecto y puedan ejecutar la obra, de repente esta que puede tomar más tiempo, puede trabajarse de esta manera, intercambiaba, trataba de llegar al nudo hasta que nos fuimos a la obra. Y era inviable ejecutar 3 puntos que ellos estaban solicitando solución. Era inviable. Entonces, es diferente verlo por foto, es diferente escuchar, pero pisar el terreno, porque a veces los ingenieros no lo escribimos bien o no lo hablamos bien. Entonces, cuando uno ve un informe, lo ve fácil. A través de las preguntas, a través de la experiencia, vamos a ir entendiéndolos, ¿no? Pero ese día, cuando estuvimos en la zona, definitivamente pudimos encontrar esta tiene otro carácter de solución. Tiene que haber una modificación. Sí, por ejemplo, en esta cuarta foto, en el cerro del frente terminaba el desagüe, y el desagüe tenía que cruzar toda esta vía, y acá había un buzón de 25 metros de profundidad. Y estos terrenos son privados. Entonces, ¿cómo podría haberse diseñado un proyecto así? Y estando en la zona pudimos entender cuál era el problema, ¿no? Y cosas por el estilo. Por eso es lo mejor que puede tener una solución de controversias con una JRD, es que se vive el problema, se conoce el problema de cerca, y a través de toda la información, todas las alternativas que dan los mismos técnicos, los especialistas, todos actúan. Están los especialistas de la supervisión, los especialistas de la contratista, en vivo y en directo, no cuando ya se da la resolución de contrato, pasaron 3 años y van a exponer personas que no estuvieron en la obra, como me ocurre a mí. Yo soy perito, voy a exponer luego de haber analizado documentos, pero esta es el mejor conocimiento. Ok, me detuve un poquito más acá porque es apasionante este tema para todos los que son adjudicadores y van a ser adjudicadores. Señores, es una de las mejores promesas que podría tener el país
para que estos contratos tengan una alternativa de solución en no quedarse truncos como las más de 800 obras que conocimos hasta el 2020 que estaban paralizadas. Bueno, de todas maneras, antes de... Ingeniera, ¿me Dígame. permite? Claro, cómo no. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias primero por la clase. El ejemplo que usted acaba de dar, donde verificó que la obra era inviable, ¿qué solución da la Junta de Resolución de Disputas? Si precisamente la Junta, la idea es no paralizar el contrato y que este pueda seguir, pese a que haya un desacuerdo entre las partes. Pero acá vemos que no hay desacuerdo siquiera, sino que la obra es inviable. Esa es una primera pregunta. Y si me permite una segunda, la segunda es, sabemos que los adicionales no pueden ser sujetos ni de arbitraje ni de junta de resolución de disputas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el adjudicador se presenta en la obra, ve que el expediente está mal planteado, por ejemplo, que hay que hacer una redefinición del trayecto, lo que sea, que implica un adicional, ¿no? ¿Qué solución dan en ese momento? Contando que la decisión que ustedes tomen es obligatoria para las partes, por más que dejen constancia de sus desacuerdos y luego lo lleven a arbitraje, ¿no? ¿Qué solución tendría que tomar sin entrar a un tema de adicional para no incumplir la ley? Muchas gracias. Perfecto, una pregunta súper interesante. A ver, la Junta de Resolución de Disputas, señor Dacaya, no va a resolver el problema técnico. Por decir, ya Jenny Guerrero va a la obra y le va a decir, mira, ¿sabes qué? No traces la recta por acá ni eches el desagüe a ese buzón. Así no funciona lo técnico. Tienes que irte y arma una pequeña plantita de desagüe, procesa el desagüe y tíralo arriba. No, esa no es la función de la JRD. La JRD tiene que conocer cuál es el problema y sobre ese problema activar el conocimiento de los expertos de ambas partes, ¿no? ¿Cuáles son los expertos que tiene la contratista? No es su función hacer el proyecto cuando es a su alzada, ¿no? O cuando es acoso unitario con proyecto, pero tiene los especialistas que detectan dónde está el problema y están los especialistas de la supervisión y los especialistas de la entidad. Se les hace actuar a ellos. ¿Qué soluciones hay? Por ejemplo, esa es una. Y la solución que ellos encontraron son, la Junta de Resolución de Disputas no asume la responsabilidad técnica de un problema que tiene que ser resuelto por las partes. Lo que hace la Junta es identificar el problema e identificar a quién le toca asumir el riesgo. Y ante preguntas que hagan, se les responde, señores, según este análisis, acá le toca asumir el riesgo a la entidad y la entidad tiene que entregar a través de su especialista esta decisión. O este es el riesgo que asumió la contratista y la contratista tiene que asumirlo. A través de esas preguntas y respuestas es que la Junta va motivando quién tiene que responder y va detrás hasta que la solución se entregue. Es inviable en esas condiciones del proyecto. Tiene que hacerse, existen salidas. En la ingeniería no hay nada imposible, pero con ese proyecto era inviable la solución. Y lo pudimos advertir en el terreno, con la explicación, por supuesto. Si nos hubieran hecho un poquito más de explicación con algunos videos, pero era una obra que ya tenía 12 meses y recién se incorpora, si no es más, incorpora la JRD al mecanismo de solución. Entonces, ya cuando tenían el problema que les ahogaba. Todo tiene solución, pero con ese proyecto eso es inviable. Y el terreno que necesitaban, por conflictos sociales que puedan tener, todavía no podían hacer uso de él para poder establecer una opción que podría ser, porque salidas hay nada más que una es más costosa que la otra, una toma más tiempo que la otra. Entonces, ante su pregunta, ¿y qué hace la Junta? Entonces, no, la Junta no da la solución técnica. La Junta ubica en qué situación está este problema medular. Por supuesto que la experiencia nos podría ayudar a decir, mira, la vez pasada que yo tuve un caso parecido, le dieron esta solución. ¿Qué les parece? Analícenlo, ¿no? Porque la responsabilidad sigue siendo de las partes, ¿no? Y la que asumió riesgo
Lo que pasa es que hay que identificárselo cuando a veces no tienen claro ese tema, porque a veces no lo han escrito, entonces hay que deducirlo a través de leer los documentos, les absolvemos la pregunta o al final tomamos decisión. Voy para su segunda pregunta, ¿no? Si se queda algún tema, es un tema apasionante que lo vamos a ver o en el en el segundo o tercer día que nos toca estar con ustedes. Respecto a los adicionales. Se llama adicional, ¿no? Se llama adicional cuando ya está aprobado e identificado como tal por la máxima autoridad de la entidad. Mientras no haya sido aprobado, lo demás se llama solicitud o expediente para la aprobación del adicional. Y esto es tan claro que cuando un contratista ejecuta un trabajo que está en trámite de adicional, no lo consideran adicional y existe algunos temas que ojalá que en algún momento esto se corrija en el reglamento y le dicen, no, no te pago porque ya lo hiciste. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía no se había configurado el adicional. ¿Por qué hago esta precisión? Porque el adicional es el que no lo pueden impugnar, ni ante la JRD ni ante un arbitraje. Pero lo que no está tachado de reclamar o de consultar a la adjudicación o a la JRD, perdón, es si el costo unitario que ellos están colocando es el correcto o no, y entran en controversia sobre el costo unitario, o entran a consultar si el costo que están utilizando de esta partida, de esta sección, es la correcta, si la fórmula, si hay controversia sobre la fórmula, se puede impugnar la fórmula, porque todavía no es adicional, sobre los metrados, porque he tenido algunos casos donde reconocen los metrados para que no supere el 15% y los otros metrados se quedaban en el aire. Entonces preguntan a la JRD, un ejemplo, ¿no? En que parte del presupuesto están los cubos para hacer este tipo de defensa, ¿no? Cosas por el estilo. Mientras no se configure adicional, cualquier partecita del expediente que esté en trámite, que entre en controversia, puede ser solucionado por la JRD. Esa es también una ventaja que no se aprovecha por temores, y es lo que tenemos que prodigar. Cuando vamos, podemos explicar sin el ánimo de